Llevo 40 en cada pata. ¿Se puesto el micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda charla de nuestro ciclo de conferencias por los 400 años del convento franciscano. A nombre de la comunidad de frailes franciscanos de aquí de San Buenaventura y del colectivo Guaxindó Salvatierra, pues les doy la más cordial de las bienvenidas. Me voy a permitir leer la reseña de nuestro ponente del día de hoy, licenciado en Historia, Moisés Pacheco Tavares. Es egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad de Guanajuato en 2013. Tuvo participación en varios encuentros y congresos de estudiantes de historia en varias partes de México, entre los que destacan Aguascalientes, Morelia y Guanajuato. Así como también cuenta con varias publicaciones en diversos periódicos de divulgación local sobre las tradiciones de antaño. Es autor de los libros Las Iluminaciones, una tradición de mi pueblo en 2015 y San Francisco del Rincón, tierra de fe, milagros y tradiciones de 2017. Participó como articulista en las revistas 412, 413 y 414, aniversario de fundación de San Francisco del Rincón en los años 2019 al 2021. Labora para el Archivo Histórico Municipal de San Francisco del Rincón desde el año 2013 y es miembro de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana San Francisco del Rincón desde el año 2014 y ha participado con diversas charlas, entre ellas El Menetildo Bustos, el artista del pueblo, sus creaciones y legado, e Historia y música de Queen. Pues les agradecemos que estén aquí acompañándonos, pues les dejo aquí con nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia en esta tarde. Estoy muy agradecido con Chayito principalmente, licenciada Rosario, por esta invitación y también agradezco a todos ustedes por la asistencia, que hayan tenido esa disponibilidad de tiempo para venir a escuchar esta parte de la historia franciscana con motivo de los 400 años de este convento. Muy bien, yo les voy a hablar sobre los franciscanos en Michoacán del siglo XVI, génesis de la evangelización, obispado y provincia, 1525-1570. Al momento de que nosotros llegamos a escuchar que los franciscanos llegaron a Nueva España y a su vez empezaron a propagar el evangelio en estas tierras recién conquistadas o recién descubiertas, nunca nos imaginamos de alguna manera cómo fue que llegaron los frailes a los pequeños conventos o cómo se empezaron a fundar esos pequeños conventos y cuántos conventos fundaron a partir de su llegada en 1524. Entonces, en esta pequeña charla que les daré el día de hoy, vamos a hablar y vamos a tocar un poco este tema, así como también, bueno, estamos dentro de un convento franciscano que pertenece a la provincia de los Santos San Pedro y San Pablo, que también, como menciona el título, también hablaré casi al final de la misma. Para poder comprender un poco sobre este tema, nos vamos a regresar un poquito más para atrás, en el año de 1521, porque al término de la conquista militar que se dio en la Nueva España, bueno, en Tenochtitlán, que de ahí nació Nueva España, de allí fue del modo en la cual se vino pues la conquista espiritual. Dicen que después del asedio militar se vino el asedio de la cruz, en la cual pues los hombres europeos venían a quitar o a suplantar los antiguos demonios, que ellos lo decían de esa manera, a las antiguas deidades, al dios del sol, dios de la lluvia, etcétera. Ellos venían directamente a salvar esas almas que estaban idolatrando a esos
La propagación de la fe solamente se da por socorrer de manera espiritual a los militares que venían con Cortés, que en este caso vemos a Fray Bartolomé de Olmedo, que es el que está en la pintura, esta pintura que ustedes ven aquí en la pantalla. Aquí está Fray Bartolomé de Olmedo, aquí está Hernán Cortés, aquí está Moctezuma, según la pintura esta del siglo XVIII, en el cual están haciendo una misa de una manera, es una recreación hipotética que se da en torno a la plaza, en torno al Templo Mayor. También asistió, o también estuvieron junto con esa comitiva que vino con Cortés, Fray Diego Altamirano, el clérigo Juan Díaz y el hermano lego Jerónimo de Aguilar. Esta persona, Jerónimo de Aguilar, después fue muy importante para hacer ese hilado entre Jerónimo de Aguilar con la Malinche, porque ellos hablaban maya, y la Malinche, al interpretar ya directamente a... Bueno, no me acuerdo quién fue a quien le... al náhuatl, y la Malinche del náhuatl y del maya. Malinche del náhuatl maya, sí. Gracias, maestra. Entonces, fue de modo que se hizo como esta cadenita de información. También en el año de 1223 llegó un grupo reducido de españoles, bueno, un reducido de frailes, menores franciscanos, se le conocieron como los Tres Flamencos, porque ellos venían de Flandes, en Bélgica. Ellos fueron Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Gante. El más conocido de ellos pues fue Fray Pedro de Gante. Estos pasaron por una licencia que le solicitó el emperador Carlos V a sus superiores eclesiásticos y a su vez al Papa, para que directamente pudieran venir ahora sí a propagar y a disipar la semilla del Evangelio. Estos tres frailes nos menciona un estudioso, Francisco Morales, que es fraile franciscano, muy famoso en esta época del siglo XX y XXI. Él dice lo siguiente, dice: estos frailes llaman la atención tanto por su excelente preparación mental, obviamente, porque Fray Juan de Tecto era graduado de la Universidad de París. Fray Pedro de Gante fue pariente del emperador Carlos V. Y formaba parte pues de su labor educativa. Estaba muy cimentada, y además de eso pues Fray Pedro de Gante se le consideró como parte de los maestros del docente en torno a sus capacidades de educación, porque sabemos que directamente tienen una muy buena preparación. Las licencias que ya propiamente se le dieron a los frailes franciscanos para venir a la Nueva España se otorgaron mediante la bula del Papa León X, el 25 de abril de 1521. La bula se llamó Alias Felicis Recordationis, en la cual pues da a exponer los motivos de la evangelización en las recientes tierras conquistadas. También el emperador Carlos V promovió otra necesidad espiritual, obviamente por la necesidad de que Cortés, dentro de sus cartas de relación, le envió al emperador Carlos V y le expidieron otra bula, Exponi Nobis, el 10 de mayo de 1522, y en esas dos bulas, la que vimos anteriormente y esta, directamente se dio ya las bases para la evangelización en la Nueva España. Cuando ya se dan las bulas papales y que ya están al 100% otorgadas, el responsable de dicha encomienda es Fray Francisco de los Ángeles Quiñones, pero desgraciadamente él no pudo participar dentro de esta aventura o dentro de esta encomienda, porque fue elegido ministro general en el mes de abril de 1523. Entonces, pues desgraciadamente él no pudo,
pero pasó a manos de Fray Martín de Valencia, que fue una persona que designó directamente Fray Francisco de los Ángeles. Estos frailes fueron, eran una serie de frailes franciscanos que estaban en la región de Extremadura, en España, en la provincia de San Gabriel. Seguían cierta independencia, obviamente no dejaban de tener los votos de castidad, pobreza y obediencia de los franciscanos, pero también tenían cierta esencia del ascetismo. Eran de estos eran frailes muy tenaces, así como también su vida prácticamente la llevaban a cambio de limosna, y su supervivencia era de la misma. Ya directamente autorizados por el emperador Carlos V y por el Papa, convocan a un capítulo general en el convento franciscano de Belvis. Lo vemos de aquí de este lado, lo vemos aquí de este lado, eso es parte del convento, en el cual se notificó a Fray Martín de Valencia que iba a ser el encargado. Este es un mosaico que se encuentra a un costado de esta imagen. En este recuerda una imagen que vamos a hacer un poquito más adelante. Aquí están los 12 frailes franciscanos, o los 12 apóstoles de la Nueva España, como se le conoció. Y aquí está este fraile, en el cual tiene su mano izquierda el busto de la Virgen de Guadalupe mexicana, porque también recordemos que hay una Virgen de Guadalupe en Extremadura, en España. Y aquí nada más que, bueno, la fotografía no ayuda mucho a visualizar, pero en la parte de aquí de adentro del hábito del fraile se encuentra cada uno de los 12 nombres de los apóstoles, bueno, de los 12 apóstoles franciscanos de Cristo. Aquí en la parte de aquí de abajo hay parte de un rosario, de una coronilla franciscana. Lo que le cuelga son ciertos atributos en los cuales los franciscanos de esa época eran y siguen siendo parte de su indumentaria. Si se fijan, aquí así, de este lado, está el monumento que está aquí a su derecha. Bueno, ¿quiénes fueron estas 12 personas, o los llamados 12 apóstoles de la Nueva España? Empezamos por Fray Martín de Valencia. Él fue un fraile que nació en Valencia, de ahí viene su apelativo. Fundó el convento de San Francisco de Berrocal de Belvis entre 1505 y 1509. También por una razón le dieron también la encomienda de que viniera a Nueva España liderando el séquito de apóstoles. Es el encargado de la misión, como ya les comenté, y fue el primer superior franciscano en México. Murió en Tlalmanalco en el año de 1533. A continuación sigue Fray Francisco de Soto. Él fundó la provincia del Santo Evangelio de la Nueva España, defendió fervorosamente los derechos de los nativos y viajó de regreso a la península ibérica para reclutar más franciscanos que se sumaran a las misiones que estaban fundando en Nueva España. Él rechazó ser arzobispo de la Ciudad de México y falleció en la misma Ciudad de México, la capital del virreinato, en el año de 1551. De ahí sigue Fray Martín de la Coruña, o Fray Martín de Jesús, como su nombre original era. Fue conocido como el apóstol de Michoacán. Ejerció su misión evangelizadora en estas tierras. Acompañó a Cortés en la exploración de Nueva Galicia. Escribió la obra Relación de las ceremonias y ritos, población y gobierno de los indios de Michoacán. Falleció en Pátzcuaro en el año de 1558. De este personaje les voy a hablar un poquito más adelante, que forma parte del tema principal de esta charla. También está Fray Toribio de Benavente, o Fray Toribio de Motolinía, como también se le conoce. Fue un gran defensor de los indios. Asumió como el nombre de su apelativo del náhuatl Motolinía, que quiere decir pobre. Escribe varias obras en donde plasma la vida y las costumbres de los nativos de la náhuatl. Una de las obras más importantes es Historia de los indios de la Nueva España. Narra el choque de las culturas prehispánicas con la traída por los europeos, y escribió las primeras obras sobre la evangelización. De ahí sigue Fray Francisco Jiménez Cantó. Quizá fue el primero de los 12 en aprender náhuatl.
Se le atribuye a él la primera gramática tratando de plasmar las normas y vocabulario de este lenguaje. Dice que lamentablemente estos escritos de 1528 no se han conservado hasta nuestros días, solamente son mencionados por referencias. Utilizó los cantos para difundir eficazmente la doctrina cristiana. De ahí sigue Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, participó en las primeras expediciones evangelizadoras en Yucatán, Sinaloa y Nuevo México. Viajó a la península para proclamar al emperador Carlos V la protección de los indígenas que eran maltratados y esclavizados. No solamente los indígenas nativos de aquí de América, sino que también los negros. Renunció por humildad a ser obispo de la Nueva Galicia y trajo la misión de 1529 a varios frailes, entre ellos al erudito Fray Bernardino de Sahagún. El otro es Fray García de Cisneros, fue el primer provincial elegido por los frailes, obviamente en 1536. Participó en la fundación del Colegio de Tlatelolco, donde se enseñaba a los naturales, la retórica, filosofía, música y la medicina tradicional. Desarrolló un papel importante en el conocimiento de las culturas indígenas en el México central. Fray Luis de Fuensalida es el segundo custodio después de Fray Martín de Valencia. Fue uno de los primeros en aprender el idioma de los nativos, que fue el náhuatl, e invirtió 4 años en interpretar el prehispánico. Entonces, no es algo como tan fácil de aprender, o no era tan fácil de aprender para ellos. Regresó a España para intentar volver a México, pero murió en el viaje. Fray Juan Suárez participó poco tiempo en la evangelización, fue el primer guardián del convento de Huejotzingo, y fue elegido el primer obispo de la Florida. Recordemos que Florida, Texas, Nuevo México, Arizona pertenecen a Nueva España. Y este fraile perdió la vida cerca de las costas de Texas, entre Texas y Florida, en una expedición de Pánfilo de Narváez. Y por último están estos 3, que es Fray Andrés de Córdoba, fue un hermano lego. Los hermanos legos no son personas que estuvieran consagradas ni como diáconos, ni subdiáconos, ni presbíteros, sino que directamente eran personas que también portaban la indumentaria franciscana, contaban con los votos de obediencia, pobreza y castidad, pero estaban solamente para las actividades administrativas o serviciales dentro del mismo convento. También, Fray Andrés de Córdoba, como tantos otros religiosos, murió martirizado. Sus restos se guardan en veneración en el convento de Etzatlán, en la provincia de Jalisco. Fray Juan de Palos también fue otro hermano lego, que poseía buenos dotes para la predicación, lo que demostró enseñando el evangelio en la lengua mexica. Participó con Pánfilo de Narváez y Fray Juan de Suárez en la expedición de Florida, donde perdió la vida. Y Fray Juan Rivas aprendió la lengua náhuatl con tal perfección que dejó escritos muchos sermones, catecismos y una obra de teatro en su idioma. Además fundó el convento de Tepeaque de Cuernavaca. Estas 12 personas fueron los encargados en primera instancia de dispersar la fe en el centro de México, y de ahí se empezaron a desplegar de 2 en 2, como lo decía San Francisco de Asís. Estos hombres salieron de Madrid, de España, el 25 de enero, día de la conversión de San Pablo, y llegaron al puerto de San Juan de Ulúa en las vísperas de Pentecostés, que fue el 23 de mayo. Aquí vemos la recreación de Augusto Ferrer Dalmau, que es la llegada de los 12 apóstoles. Vemos aquí cómo el pintor trata de exponerlos. Aquí se ve el barco en el que acaban de llegar, aquí están las 12 personas, y vemos aquí un poco del contexto que pudiera haber en aquella época. Aquí vemos aquí un capitán entrevistándose quizá con Fray Martín de Valencia como parte del recibimiento. Se desconoce el tiempo que duraron en San Juan de Ulúa, pues las crónicas no dan pista de ello, aunque quizá a lo mejor pudieron haber durado algunos días. Obviamente los naturales se quedaban admirados de verlos, que vienen vestidos de alguna manera
muy sencilla comparativa de los soldados, porque pues sus hábitos son pobres, rotos y quizá en algunos casos sucios, y estos eran muy diferentes a las armaduras de hierro y las armas destructoras que venían directamente de los ibéricos. Aquí es cuando directamente los empiezan a llamar motolinía a salud. Les empiezan a llamar motolinía a todos, que quiere decir pobres. Obviamente las únicas armas con las que contaba pues era la palabra de Dios por medio del Evangelio y el amor a Jesucristo. Quizá dentro de sus pertenencias traían consigo un misal romano, un bendicional, un libro de la liturgia de las horas u oficio divino y algunos catecismos que quizá a lo mejor ellos implementaron. Obviamente con el paso del tiempo los mismos frailes empezaron a visualizar y a hacer de una manera el catecismo con pictogramas para que fuera muchísimo más fácil de aprender. Aquí vemos la imagen del mural de los 12 apóstoles en el convento de San Miguel de Huejotzingo. Si se fijan, está muy parecido al del mosaico que vimos que estaba en el convento de San Francisco de Belvis. Estos frailes empezaron se dividieron en 4 puntos, principalmente en la capital del virreinato, que fue México, en Huejotzingo, en Tlaxcala y en Texcoco. Pero de allí empiezan a mandar a otros apóstoles, bueno, a otros frailes, a otros puntos de la tierra conquistada, de la tierra conocida, que en este caso mandaron a Fray Martín de Jesús o Fray Martín de la Coruña a estas tierras y que se le conoce como el primer evangelizador en Michoacán. Igual para poder tener un poquito de contexto, vamos a retroceder un poquito más de años antes de la llegada de Fray Martín de la Coruña a Michoacán, y el primer contacto que tuvieron los españoles y los tarascos fue una expedición fallida en el que se envió a un soldado de apellido Villadiego, que él conocía el idioma náhuatl, salió de la capital del virreinato rumbo a esta parte de Michoacán. Sin embargo, jamás se volvió a tener noticias de ellos. Muy seguramente fueron martirizados por parte de los indios tarascos y su nombre pues quedó prácticamente borrado porque solamente se tiene la noticia que fue un español de apellido Villadiego. Quizá ni se sabe ni el nombre completamente que hubo. Obviamente Cortés al ver que no había ya una respuesta, mandó a otro soldado de apodo quizá o de apellido llamado Parrilla, obviamente con nombres y obsequios. Tardaron 4 días desde la capital del imperio, bueno, de la capital de Nueva España hasta las fronteras, que ahora se le conoce como Tajimaroa. Ahí fueron recibidos, pasaron la noche, llegaron directamente en son de paz. Obviamente, esta imagen que ustedes están viendo aquí, esta imagen que ven aquí, es una pequeña, forma parte de la relación de Michoacán, en la mina 18, en la cual vemos aquí la llegada de los españoles, de aquí están algunos indios. No sabemos exactamente si es parte de esta crónica que les acabo de narrar, pero muy seguramente fue de esa manera el encuentro. Aquí también vemos una recreación. Esta es Cristóbal de Olid con Tanga Juan II en una entrevista que tuvieron. Muy seguramente fue así, de esta manera muy sobria para los españoles y a la vez muy importante para los tarascos, la llegada de su calzón sin llegar a conocer al expedicionario. Se tiene también conocimiento de que en el año de 1522, un sacerdote que traía Cristóbal de Olid realizó la primera misa en Michoacán, que es la primera que se tiene noticia. Entonces, este cuadro que ustedes aprecian aquí no es propiamente de Michoacán, es la primera misa en Oaxaca. Sin embargo, lo traje como punto de referencia que quizá fue de la misma manera. Aquí vemos al sacerdote que está celebrando. Obviamente los indios no tienen como una idea de qué es lo que está pasando,
porque incluso se llegó a pensar que los mismos sacerdotes de los tarascos creían que los sacerdotes hacían magia al momento de la consagración, de levantar el cáliz, levantar el pan, levantar el cáliz. Obviamente en ese momento se hace la transubstanciación. Sin embargo, ellos creían que era prácticamente algo de brujería el hacer todo este tipo de rituales. Y recordemos que la misa que tenemos actualmente, que es la del Novus Ordo, que es después del Concilio Vaticano II, es un poquito diferente a la que se tenía hacia el siglo XVI. Entonces, sí hay como una variante en la que quizá a lo mejor ellos lograban interpretar cómo era ese tipo de visualización. También nos dice Fray Jerónimo de Alcalá que a los frailes, pues no les creían nada de lo que les decían los religiosos, ni se osaban en confiar en ellos. Decían que todos eran uno, o sea, que todos eran los mismos, los españoles y ellos. Bueno, hasta dónde llega como también la forma de pensar del indio, pero bueno, era parte de su cosmovisión. Dice que los indios creían que los frailes habían nacido así, con los hábitos y que nunca habían sido niños. Y duraron mucho que aún pensaban que ni siquiera habían tenido una mamá. O sea, que ellos habían nacido de una manera como muy extraña, de manera imaginaria, y que incluso no habían sido como procreados y que no habían tenido esas etapas evolutivas que tiene el ser humano, que fue bebé, que fue niño, adolescente, etcétera, etcétera. Dice que cuando decían misa, miraban el agua y que eran hechiceros. No se osaban en confiar ni decían la verdad en las confesiones pensando que los iban a matar. Y se confesaba a alguno, estaban todos al acecho de qué era lo que se confesaba y más si era una mujer. Digamos, pues algo completamente entendible la manera en la cual como los indios tenían como la perspectiva de ellos a cómo ya una persona que les inculcaba un Dios verdadero, el amor de Jesucristo por medio de las Escrituras, cómo tratar de visualizar todo esta cosmovisión. Bueno, Fray Martín de la Coruña nació en el año no se tiene un conocimiento exacto de qué fecha fue, pero muy seguramente fue en el año de 1480. Se hizo fraile en la provincia española de Santiago de Compostela y después pasó a la provincia de San Gabriel. Ya en Nueva España se le encomendó fundar Tlaxcala y en el capítulo de frailes en Huejotzinco se le asignó que fundaran en Michoacán la primera casa de religiosos en el año de 1525. Luego viajó a misionar entre los pueblos que habitaban a la ribera del lago de Chapala. Después viajó con Fray Martín de Valencia y Fray Toribio de Motolinía a China, pero esta expedición nunca tuvo un éxito rotundo. Esto hacia el año de 1533. Después de eso, acompañó nuevamente al conquistador a otro viaje en las Californias. Y hacia 1536 fue elegido guardián del convento de Cuernavaca. En el año de 1541 fue designado como custodio del convento de Juchipila, donde se le encomendó que convirtiera a los belicosos caxcanes, pero pues fue en vano porque de ahí se desató la guerra del Mixón. Se sabe que Fray Martín de la Coruña trabajó 10 años en los territorios en los que él ya había estado y murió en Pátzcuaro en el año de 1558 con 78 años de edad y fue enterrado en ese convento de Pátzcuaro. Aquí vemos a Fray Martín en un detalle de la crónica de la provincia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Y está aquí la otra, que es la crónica de la provincia. Aquí vemos a Fray Martín bautizando a algunos indios. Entonces, ya con la conquista de Michoacán, o con la propagación del Evangelio en Michoacán, la cuna del primer convento fue en Tzintzuntzan. Aquí vemos un primitivo convento, que era una pequeña choza. Aquí vemos que dice Fray Martín de Jesús, aquí está Fray Ángel. Aquí vemos unas figuras zoomorfas con cara como de perro, junto con el cuerpo y unas alas,
haciendo una alusión al demonio. Dice que una vez instalados en el primitivo convento de San Francisco de Asís y en la capilla de Santa Ana, fue el núcleo de la enseñanza para la celebración de la Eucaristía, los bautismos, como vemos aquí, que es el acto que está haciendo Fray Ángel, y los matrimonios. Es decir, que directamente era el punto de la administración sacramental. Este convento es el convento de San Francisco de Asís en junio de 2018. Obviamente así no estaba cuando directamente llegó Fray Martín de Jesús. Obviamente era uno completamente sencillo, como vimos en la imagen anterior. Este convento dependía de la provincia del Santo Evangelio de México y a su vez tenía a consideración los conventos de Quiroga, que antes se llamaba Cocupao, Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo, San Andrés, Pátzcuaro, y también había unos más alejados, que era Uruapan, Zacapu, Acámbaro, Charo y Ucareo. Obviamente esos, a pesar de ser conventos de franciscanos, eran administrados por agustinos, y en el estado de Jalisco tenían a Etzatlán y Zapotlán, y además otras pequeñas capillas. Entre 1524 a 1534, o sea, en 10 años, ya habían recorrido casi toda la sierra central de Michoacán 2 frailes franciscanos. Obviamente los templos y los conventos fueron evolucionando. Obviamente estamos aquí en el convento de Salvatierra, y el convento de Salvatierra cuando lo fundaron no estaba así como lo vemos hoy en día. Obviamente era de materiales perecederos, muy seguramente era de adobe, y con el paso del tiempo pues se fue haciendo de una manera más fuerte. En el año de 1536, el Papa Paulo III erige la diócesis de Michoacán, y esto con el aumento del número de conventos y ministros que había tanto en Michoacán como en Jalisco. Esto lo hace bajo la bula Ilius Fulciti Presidio, que esto ya les había comentado que fue el 8 de agosto de 1536. Obviamente con este edicto se desmembra del Santo Evangelio de México la provincia, parte de la provincia, y se hace el obispado de Michoacán. En esto este pequeño mapa que ustedes ven aquí, hice un pequeño coloreado de una manera hipotética cómo era el obispado de Michoacán hacia 1536, según lo que narran las crónicas, y la jurisdicción abarcó los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro y parte de Guerrero. En el norte delimitaba con Sinaloa, Zacatecas, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y una fracción de Tamaulipas. Era uno de los obispados más grandes después del de México. La sede catedralicia fue el convento de Tzintzuntzan, el que ya les había comentado, y se nombró al primer obispo, a Fray Luis de Fuensalida, pero claudicó a cargo y recayó en el visitador Vasco de Quiroga. Este tomó posesión de la cátedra el día 6 de agosto de 1538, es decir, 2 años después del edicto de creación de la diócesis o del obispado. Y aquí vemos a Vasco de Quiroga. Es un retrato del siglo XVIII que se conserva en el Museo Regional de Michoacán, con su mitra. Aquí vemos su escudo episcopal, trae un bendicional, muy seguramente un libro de oraciones, el crucifijo como parte de su emblema episcopal. En el año de 1537, este virrey, Antonio de Mendoza y Pacheco, le asigna a la ciudad de Tzintzuntzan como la sede catedralicia. Para entonces ya se había levantado otro templo, ya un poco más resistente, y aparte se había levantado el convento a poca distancia de las construcciones que había hecho Fray Martín de Jesús. Aquí es el modo en el cual queda ya estructurado el primer convento, y pues es la cuna del obispado de Michoacán. Sin embargo, empezó a haber una pequeña disputa
porque Vasco de Quiroga no quería que en Tzintzuntzan estuviera el obispado, sino que él quería que estuviera en la ciudad de Pátzcuaro. Desgraciadamente, él, como él ya había sido visitador, él vio que Tzintzuntzan era como un lugar demasiado amontonado, según se narra, y él mejor quería que fuera una ciudad empezándola desde cero. Entonces, aquí vemos, en esta crónica de la provincia franciscana, aquí vemos, bueno, de todos modos, ahorita se lo voy a mostrar en un poquito más de zoom. Vemos aquí a la capilla de Santa Ana, ese es Tzintzuntzan, aquí está Pátzcuaro, y ahorita le voy a decir estos personajes que van aquí. Quiroga quería empezar de cero la población, como ya les dije, siguiendo las enseñanzas utópicas que tenía Santo Tomás Moro. Él decía en una sociedad ideal en la cual el hombre aspira a su felicidad, estableciendo como una condición de posibilidad de la misma un desprecio por las leyes humanas y una valoración especial por el orden natural. Es decir, es ir en una idea acorde al derecho natural, y obviamente el derecho natural pues viene de Dios. El traslado de la diócesis se dio hacia 1540. Vemos aquí la Tzintzuntzan, la iglesia de Santa Ana, Pátzcuaro, y aquí es un poquito más grande, aquí dice cementerio, ciudad capital de los reyes tarascos, Tzintzuntzan. Aquí está iglesia, plaza de armas, capilla de Santa Ana, donde pasó o donde posó el obispo elegido. Se fijan, es una capilla muy, muy pequeñita. Y de allí se llevaron la campana y el órgano a Pátzcuaro. Y si bien aquí hay 4 personas que van cargando el órgano tubular, y las personas, aquí hay un puñado de hombres que van arrastrando la campana. Prácticamente los dejaron sin muchas cosas a los frailes franciscanos. Y aquí está Pátzcuaro. Si se fijan, es una pequeña capillita. Como les comenté, estuvieron allá a cargo también los franciscanos de fundar este espacio. Entonces, ya tenían directamente ubicado el lugar donde iban a llegar. Aquí vemos también dentro de esta imagen, aquí al obispo de Quiroga. Aquí está la iglesia de Santa Ana. Aquí dice la fecha. Hizo en 1526. Y aquí están las campanas que les mencioné al principio. Por medio de los contactos que tenía Vasco de Quiroga, se le otorgó por parte del Papa Julio III que se cambiara la titularidad. Él había escogido a San Francisco de Asís como titular de la diócesis de Michoacán, pero con este dime y direte que traía con los franciscanos, mejor decide solicitar al Papa que le cambie al Cristo Salvador del mundo. Obviamente, pues esto como parte de los intereses de Vasco de Quiroga. Los que han ido a la parroquia o a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, en la parte del ábside, donde está la Virgen, en la parte de arriba, ahí hay un Cristo, y ese es el Cristo Salvador del mundo. Es un Cristo que está en una actitud como de ruego, viendo hacia arriba. Se supone que es el Cristo en el cual la diócesis o el obispado de Michoacán está bajo su protección. Sin embargo, conforme se fue dando el tiempo y la creación de la Virgen de la Salud y los milagros que se fue dando, pues la titularidad pasó a esta Virgen milagrosa. Ya que Vasco de Quiroga le tumbó a los franciscanos la cuna de Tzintzuntzan como sede del obispado, pues lo traslada a Pátzcuaro, pero ahora se da cuenta que se encuentra con el problema de que se va a fundar Valladolid con el nombre de Nueva Ciudad de Mechoacán, en el valle de Guayangareo. Entonces, pues obviamente empiezan los dimes y diretes que si se va a fundar la nueva ciudad, obviamente se va a tener que trasladar la capital de la diócesis o la cuna de la diócesis a la naciente ciudad. Aquí vemos un poco la traza principal. Obviamente es una reconstrucción, lo hizo Esperanza Ramírez Romero. ¿Cómo fue la traza de Valladolid? Si los que han ido a Morelia, creo que todos hemos pasado, y por la arteria principal, que es la calle Madero, está justamente a un costado de la catedral, que es como muy diferente en otras diócesis.
Y se fijan, este tramo, lo que vemos aquí en la línea punteada de manera horizontal, vendría siendo lo que hoy es la calle Madero, y esta es la calle vertical, y aquí donde está la X se supone que es donde está la hoy catedral de la ciudad de Morelia. Pues en 1545, pues el propio Quiroga afirmaba que los franciscanos tenían ya en Guayangareo una iglesia provincial. Entonces ya decía que, pues, bueno, al mudarse a ellos los sacramentos y todo lo demás allá a Valladolid, o la naciente fundada Valladolid, no iba a tener ya ningún problema con ellos. Sin embargo, en 1553, Luis de Velasco autoriza edificar la casa y el monasterio de la Orden de San Francisco, y le pone el nombre de San Buenaventura. En el año de 1565, quizá a lo mejor por fortuna y a lo mejor no tan por fortuna, fallece el obispo Vasco de Quiroga, y de allí ellos, los franciscanos, solicitan en el capítulo general de la orden, celebrado en Valladolid, en España, la creación de la provincia de los Santos Apóstoles Pedro y San Pablo de Michoacán. Y obviamente ahí ya establecieron su sede en el convento de San Buenaventura, y el primer provincial fue Fray Ángel de Valencia. Este Fray Ángel de Valencia es el fraile que venía acompañando a Fray Martín de la Coruña. Si se fijan en las imágenes anteriores, venía un fraile, una imagen de un fraile que decía Fray Ángel. Él fue el primer ministro provincial. Este fue uno de los primeros sellos, ese sello es del siglo XVI, en el cual tiene una inscripción en latín que significa sello del ministro provincial de la provincia de los apóstoles. Obviamente, pues entendemos San Pedro y San Pablo. San Pedro, si se fijan, trae en su mano izquierda elevando las llaves del reino de los cielos, y San Pablo en su mano derecha porta la espada del martirio con el que fue decapitado. Obviamente fue con el apoyo del virrey, se dio para que se convirtiera en la capital de la diócesis y a su vez de la provincia, el convento de San Buenaventura. Aquí vemos un plano de 1579, es un plano sumamente sencillo. Viene siendo el convento, bueno, la iglesia, perdón, y esta forma parte del convento, estas pequeñas casitas o pequeñas chozas que vemos allí. Esto fue a los pocos años en el cual fue erigido ya con ese título. Hacia el año de 1565 se contaba con 45 conventos, 22 eran en la parte de Jalisco, y dando un total de 57 frailes, y 23 estaban en Michoacán con un total de 78 frailes. Otra fuente señala que en ese tiempo había 22 conventos administrados por 33 sacerdotes, sin contar las vicarías y capillas de visita. Obviamente las cifras hacia finales del siglo XVI van a ser un tanto inexactas. El investigador Alberto Carrillo Cázares indica que hacia 1559 en la provincia de Michoacán ya se habían construido los conventos de Tzintzuntzan, Acámbaro, Colima, Erongarícuaro, Peribán, Tancítaro, Tarécuato, Tarimbaro, Tajamora, Tuxpan, Uruapan, Jiquilpan, Zapotlán y Sinapecuaro. Si se fijan, la mayoría está de 1526, que es el primero, que es el de Tzintzuntzan. Obviamente el de Colima es del siglo XIX. Y los que están en una fecha incierta es el de Tuxpan, que es 1602, el de Uruapan en 1540. Vemos aquí, el de Acámbaro también se fundó entre 1626 y 1528, perdón. Aquí vemos el convento de Acámbaro en un mapa del siglo XVI. Este es el convento de Acámbaro. Obviamente lo dibujan como una especie de fortaleza, porque, los que conocen el convento de Acámbaro, sí tiene esa estructura como de una fortaleza medieval. Carrillo Cázares menciona eso, pero Patricia Escandón Bolaños menciona también otros que son muy importantes. En este caso menciona al de Valladolid en 1546, menciona al de San Felipe en Guanajuato en el año de 1562, el de Celaya en 1573,
1574 el de Apaseo, el de Sichú o Hichú en el año de 1580, el de León entre 1589 y 1590. Aquí vemos una recreación de los diversos conventos de la provincia franciscana. Aquí vemos los más alejados que están en Río Verde, en San Luis Potosí, hasta el que se encuentre en Acapulco. Muy bien, ya para concluir, a 500 años de la evangelización en las tierras tarascas, liderada por Fray Martín de Jesús o de La Coruña, este episodio de la historia eclesiástica novohispana se vio llena de dificultades a partir de la creación del obispado de Michoacán. Las ideas de Vasco de Quiroga y el traslado a Pátzcuaro de la diócesis fue la primera dificultad por la que los hermanos pobres enfrentaron, pues el centro franciscano se encontraba en la antigua ciudad tarasca de Tzintzuntzan, donde tenían un humilde convento y una capilla dedicada a la Madre de la Santísima Virgen. La evolución de la doctrina y el apoyo de Quiroga surtió efectos al moverse a Pátzcuaro, pero no fue por mucho tiempo, pues en 1541 se fundó en propiedad de Gonzalo Gómez y por indicaciones del virrey Antonio de Mendoza, la ciudad de Valladolid de Michoacán. Esta Puebla fue una crisis para el prelado, pues el peregrinar de la sede episcopal se movería hacia la segunda mitad del siglo XVI, como vimos, de una manera perpetua hasta nuestros días. La provincia franciscana de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo jugó un papel trascendental dentro del desarrollo histórico de las actividades administrativas de la Orden de Frailes Menores de San Francisco de Asís, pues pasó de Tzintzuntzan a Valladolid, una vez implantada en la ciudad en un punto estratégico para el avance del progreso y la evangelización de la Orden, y que se ha perdurado a lo largo de los siglos con un terreno extenso que casi ha mantenido su estructura original hasta nuestros días. Aquí, bueno, esta imagen forma parte del sello un poco más estructurado, con una armonía pictórica muchísimo más elegante. Este ya es del siglo XVIII. Igual dice exactamente lo que les comenté al principio, que decía sello del ministro provincial de la provincia de los Santos Apóstoles. Esa es parte de la bibliografía que utilicé para esta conferencia. Fueron muy poquitas fuentes impresas, fue más bien agarrándome de artículos que me encontré en la web. Y comienzas haciendo lo necesario, luego haz lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible, decía San Francisco de Asís. Muchísimas gracias a todos, paz y bien. Muchas gracias, Moy, por tu ponencia tan interesante de hablarnos de cómo surgió la provincia de Michoacán. Y me voy a permitir entregarle un pequeño reconocimiento. El colectivo Huatzindeo Salvatierra y el convento de San Buenaventura otorgan el presente reconocimiento al licenciado en Historia Moisés Pacheco Tavares por su participación con la conferencia Los franciscanos en Michoacán del siglo XVI, Génesis de la evangelización, obispado y provincia, en el ciclo de conferencias 1626-2026, 400 años del convento franciscano de Salvatierra, en Salvatierra, Guanajuato, el 8 de mayo de 2026. Y lo firma pues el guardián del convento de San Francisco, Fray Juan Chávez, y pues yo, Rosario Orozco, como presidente del colectivo Huatzindeo Salvatierra. Pues muchas felicidades y aquí mis compañeros del colectivo te van a hacer entrega de un pequeño detalle. Muchas gracias. Miren nomás dónde nos venimos a encontrar. Yo le quiero agradecer de todo corazón al licenciado Moisés por esta magnífica conferencia y sobre todo admirar, él sabe mucho más que muchos frailes franciscanos, soy fraile franciscano, y de cómo nació pues la evangelización. Yo quiero meter tantito mi cuchara nada más, a aclarar algunos puntos.
Cuando se habla de Michoacán, Michoacán abarcaba hasta Paseo el Grande y San Miguel de Allende. Toda esta zona era Michoacán. Eso es muy importante. Él habló de Fray Martín de la Coruña, el licenciado. Para nosotros Martín de la Coruña es algo muy especial. Le llamamos el padre de la evangelización. Él llegó a Michoacán, y por cierto se dice purépechas, como se les llama oficialmente, porque Tarasqui significa cuñado. Entonces los benditos españoles les decían Tarasqui a los señores que se burlaron las hermanas, ¿no? Las primas. Simplemente cuando vino Hernán Cortés, venían 400 soldados. Y yo les pregunto, ¿tú qué eres, español o indígena? Entonces, somos una mezcla. Pues ustedes vean qué gran labor hicieron esos 400 de mezclar la sangre y mezclar la raza. Bueno, para mi pleito es Martín de la Coruña. Martín de la Coruña es importante para nosotros porque fue el primer evangelizador de Michoacán y es el padre de nuestra provincia. En 1536 se fundó la custodia de Michoacán. Ya vimos el primer custodio fue Martín como el primer custodio fue Martín de la Coruña. Después, en 1565, nace la provincia nuestra y él lo eligen como provincial. Esto, y luego es muy importante hablar de Guayacareo, es Morelia, en ese convento de San Buenaventura, ahí hicieron 2 beatos franciscanos, el noviciado, se veneran como santos, pero son muy poco conocidos. Uno se llama un japonesito, Luis de Sassán, que hizo allí el noviciado en Morelia, y el otro que nació en Acapulco, que pertenecía a la provincia. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero que quede claro esto. Ahora, mi pregunta para el licenciado son dos preguntas. ¿Quién fue el evangelizador de Salvatierra? ¿Quiénes fueron los primeros frailes que pasaron por aquí? Yo tengo mi teoría. En el acta de fundación de Acámbaro, 1526, ahí hablan de los que fundaron Acámbaro, Fray Antonio de Bermul y Fray Juan de Lazo. Ellos fueron a ver al virrey de Mendoza y el mismo virrey de Mendoza les ordenó que siguieran conquistando la Chichimeca, que fueran hacia el norte, porque eran los grandes enemigos, los chichimecas. Entonces, tenemos el caso de El Guardián, el ya dijo el licenciado, como uno de los primeros conventos fue Acámbaro, y el superior de Acámbaro es nada menos que Fray Juan de San Miguel, el que fundó San Miguel Allende y fundó también Uruapa. Entonces quiere decir que desde Acámbaro se fue la evangelización hacia el norte. Claro, tuvieron que pasar aquí por Salvatierra. Yo creo que los primeros que evangelizaron fue Antonio de Bermul, o el otro, Fray Juan de Lazo, o Fray Juan de San Miguel. En Yuriria, donde viven los frailes agustinos, hay una pintura donde dice: agradecemos a Fray Juan de San Miguel la primera evangelización. Entonces, él fue el que evangelizó estas tierras.
o fueron aquellos primitivos. Algo muy importante, el licenciado decía, de los franciscanos llegan los primeros 12 en 1524 y los agustinos llegan hasta el año 33 y Fray Juan Tabasco llega hasta 1538 y propiamente en 1540 empieza a ejercer. Entonces, pues Tabasco es un gran evangelizador, un gran misionero, pero hay una historia, tal vez otro día se las cuente, pero como vean, los primeros que evangelizaron toda esta zona, Michoacán, Guerrero, Jalisco, fueron los frailes franciscanos. A los 10 años llegan los agustinos y ya les dan parte del territorio que estaban evangelizando los franciscanos. Y hasta el 38, hasta el 40, llega a Tabasco. Y un día les platicaré, licenciado, yo, cómo Tabasco se peleó con los franciscanos y se peleó con los agustinos y les quitó el derecho de escola, bautizar y todo eso. Yo les voy a decir por qué. Porque yo fui postulador de Tabasco, el que ayudó a hacer la fase diocesana, y aquí ya se fue a Roma. Por eso le conozco las verdes y las maduras a Tabasco. Entonces, ya se peleó con los frailes y él hizo un seminarito donde metió a indígenas, y ordenó a los primeros indígenas, pero los indígenas le salieron como la piel de Judas. Después nunca volvió a ordenar indígenas porque dijo a Tabasco que no estaba en grado de vivir el celibato. O sea, siempre, yo que fui obispo de allá a la Huasteca, que fui obispo de Guerrero, pregúntenme cuál fue el gran problema. Los padrecitos que tenían hijos, los indígenas, ¿sí? Ese pues, fue un gran problema. Bueno, es a lo que voy. Y la otra pregunta para los de Salvatierra era esta, a ver qué nos dice el licenciado. Salvatierra fue fundada por los indígenas chochones, ¿sí? Allá en el convento de San Buenaventura. Se inundaban las tierras y se vinieron. Y Salvatierra nació aquí atrás, aquí en la iglesia de San Antonio, hay una capillita donde nació Salvatierra. Y por cierto, la Virgen de la Luz la hicieron en Pascua, la estuve en Acámbaro. Yo creo que Fray Miguel la dejó ahí en lo que era el conventito de San Buenaventura, la trasladaron acá. Aquí fue la parroquia, la primera parroquia en este lugar, pero allá por 1700, cuando nos quitaron las parroquias, hicieron la parroquia, la nueva, ¿sí? Y en ese tiempo a la Virgen se la llevaron a el convento del Carmen, ¿sí? Y en son de broma, me van a disculpar, en son de broma. La Virgen aquí era la Inmaculada. Y cuando salió del convento de los amigos estos, los carmelitas, ya salió con niño. Entonces, el detalle es que fue la Inmaculada y aquí le nació el niño ahí en el convento de El Carmen. Entonces, eso sí, mi pregunta es, ¿qué pasó con los indígenas chochones? Cuando esta población de Salvatierra se fue españolizando, sí, ahora todos son condes y condesas y manolas y todo, ¿a dónde se fueron los indios? Sí, yo mi teoría
es que se fueron aquí cerquita, ¿cómo se llama? Aquí cerquita, ratito. Bueno, indio, viejo y feo, Eurideo. Entonces, el detalle para mí que se recorrieron allá los indígenas y fueron a parar Eurideo. Eran mis dos preguntas. ¿Quién evangelizó aquí? ¿Y qué pasó con los indígenas de Salvatierra? Nuevamente yo le agradezco al licenciado Moisés, que sabe mucho más que nosotros y de veras que nos haya abierto los ojos un poquito más y sobre todo esa gratitud que le debemos tener nosotros a Fray Martín de la Coruña, que es el padre de la fe, el padre de la evangelización en Michoacán. El otro beato es Bartolomé Díaz Laurel, que hizo su noviciado aquí en Morelia y lo martirizaron allá en Japón. Son Luis de Sazán y Bartolomé Díaz Laurel. Pues disculpen la metida de cuchara, pues, pero yo creo que con eso podemos entender más todo lo que nos explicó el licenciado. Pues yo estoy agradecido, licenciado. Gracias, Gracias. 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 ¿Quién hizo la primera y tú quién hizo la segunda? Muchísimas gracias, monseñor. Hace algún par de semanas estuvo allá en San Francisco del Rincón, oficiando ahí una misa y me tocó ser su acólito allí en el presbiterio junto con el padre Víctor Aguilar. Respecto a la primera pregunta, monseñor, es muy probable, bueno, a Fray Juan de San Miguel lo mandan al convento de Acámbaro como prior o como guardián. Y de allí de ahí él tiene mucho encargo, como usted lo mencionaba, en la evangelización hacia el norte de los chichimecas. Incluso, y también en cuestiones de Uruapan. Hace poco estaba leyendo un libro precisamente sobre Fray Juan de San Miguel. Y ahí decía que gran parte de las misiones franciscanas que hay hacia esta parte de Acámbaro hacia el norte, entre 1526 y 1580, se la deben a Fray Juan de San Miguel. Es prácticamente, y es muy poco reconocido la labor pastoral que tuvo Fray Juan de San Miguel en toda la misión chichimeca. Digo, hay otros, Fray Francisco de Burgos, por ejemplo, que murió martirizado en los límites de San Miguel y San Felipe por parte de los indios, cuando traían al Señor de la Conquista. Se les ha dado como esa connotación de mártires por su legado y su muerte a manos de los chichimecas. Sin embargo, Fray Juan de San Miguel tuvo mucha importancia en la labor pastoral y que dejaba en cada uno de estos pequeños misiones uno o dos frailes. Por eso la necesidad de solicitar más frailes de la España, de la antigua España, para la Nueva España era una misión muy importante para todos los franciscanos, principalmente cuando se empezaron las expediciones hacia el norte de la Nueva España. Porque bien sabemos, en el centro estaba ya el convento y la escuela de San José de los Naturales en Tlatelolco, más aparte estaba el convento, el gran convento de San Francisco el Grande en México. Sin embargo, la necesidad imperiosa de buscar frailes para el norte fue una tarea muy importante y priorizada, pero Fray Juan de San Miguel tuvo muchísimo que ver. Y en torno a su segunda pregunta, monseñor, esa se la va a contestar Chayito, que ella es experta en la historia de Salvatierra. Sí. Gracias. Sí. Que si sabe de Fray Gallina. No, de Fray Gallina no. Es para que le comente. Sí, Fray Gallina no. Le decía al padre Juanito que nosotros nos la robamos así descaradamente, porque efectivamente ustedes la trajeron, es de la misma fecha que la del Pátzcuaro, 1540 más o menos, y ya desde 1550 ya la tenemos aquí. Se supone que la trajo Fray Juan de San Miguel, y ya posteriormente quien continúa con la labor evangelizadora pues es Fray Juan Lozano, apodado Gallina, y él es el que funda el hospitalillo. Bueno, se supone que desde Fray Juan de San Miguel como que empezó a
fundar el hospitalillo como parte de ese legado de Vasco de Quiroga. Y ahí es donde se tiene a la Virgen de la Luz, bueno, la Inmaculada. Ya después, cuando es la fundación y que pasa por diversas advocaciones y demás. Pero es Fray Gallina quien va a estar en la evangelización de toda esta zona. Y ya en lo de la segunda pregunta, ya cuando muere Fray Gallina, en la década de 1580-90, el hospitalillo queda abandonado. Y entonces es cuando ustedes se vienen para este lado del río. Les decía, literalmente cruzaron el río, porque ahorita usted mencionó Uribeo, pero también estaban los pueblos de Ménguaro y Pejo, que son pueblos de indios. Entonces, como estaban de este lado del río y no había puente todavía, para estar más accesibles para atenderlos, y es cuando ya entre 1590 y 1600, cuando se vienen para acá y que fundan lo que usted comentaba, que ve que todavía están en las ruinas de lo que fue el primitivo convento de aquí de San Buenaventura. Y ya para 1626 ya se considera que ya estaba la guardianía de San Buenaventura. Por eso pues lo tomamos como pretexto, ¿no?, de los 400 años de ustedes ya aquí, como formalmente en lo que ahorita es Salvatierra, aunque tenían pues muchísimos años antes. Y los indios, tras la muerte de Fray Gallina, unos murieron de peste y otros, la corona española emitió los decretos congregacionales y muchos se los llevaron a Yuriria. Entonces el San Andrés Chochones se queda sin indios, se conserva el nombre, pero ya en 1628, 1630 se funda la congregación de San Andrés Chochones, pero ya como españoles. Incluso desde 1632 me encontré yo un intento de fundación y ahí mencionan que es el pueblo de Jesús de Cerralbo, algo que nunca se había mencionado. Y pues ya se acaban los indios. Y los que usted mencionaba de Uribeo, en el siglo XVIII se acabaron los indios de Uribeo y los importaron de Oaxaca. Por eso yo me sabía otro dicho que usted ahorita mencionó: prieto, chaparro y feo es de Uribeo. Y hay otro un poquito más grosero, que no voy a mencionar, pero precisamente por eso, ¿no? Porque fueron traídos de Oaxaca. Ya los nativos de esta zona, digamos, se acabaron pues por diversas circunstancias. Mire, yo nomás hago una pequeña corrección. Adelante. El Hospital de Acámbaro fue fundado en 1532 y el hospitalillo de aquí fue fundado por los frailes. Y tenemos un cronista franciscano, Fray Pablo de Beaumont. Fray Pablo de Beaumont aclara lo de los hospitales, que fueron los franciscanos los fundadores de los hospitales. Y hasta estamos hablando del 32, y Tatabasco llega hasta el 38, el 40, pues ya existían los hospitales. Él continuó con esto, magnífico, pero el mismo Pablo de Beaumont dice que no fue el excelentísimo señor Vasco de Quiroga el que implantó los hospitales. Lean eso y verán ustedes. Perfecto. El de aquí es de 1564 y se supone que es pues Fray Juan de San Miguel, sí, porque Fray Gallina llega enseguida. Yo me imagino que después de que Fray Juan de San Miguel llega y hace todo, empieza con el trabajo, Fray Gallina le da la continuidad. Y efectivamente ahí es donde tienen a la Virgen de la Luz con la advocación de la Inmaculada, con su cofradía de la Inmaculada Concepción. Ya después de que se queda abandonado y que la encuentran y que irradia luces y que cambia de advocaciones, y como usted dice, le ponen, regresa con niño después de estar en el Carmen, pues ya la tenemos. Y a partir de 1533 pues fue cuando descaradamente nos la robamos, cuando iba saliendo de aquí de regreso a la hacienda, y pues ya es parte de aquí. Le decía Moy hace rato que
que no podemos hablar de la historia de Salvatierra sin la Virgen de la Luz. Están íntimamente unidos y cuando hablamos de la Virgen de la Luz, tenemos que hablar de la historia de Salvatierra, no podemos sacarla y pues se las debemos a ustedes. Pero sí reconocemos ese robo. Yo no sé si vuelvo a Salvatierra, pero que sepan quién es Fray Gallina. Era un fraile franciscano que acogía con mucho cariño a los indígenas, como la gallina acoge a los pollitos. Aquí en San Antonio, aquí estaba Fray Gallina, que acogía a los indígenas, por si no sabían los de Salvatierra. Sí, el apodo de Gallina. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario o pregunta. Sí. ¿Y qué? Fue como les comentaba al principio, que por intereses propios de Vasco de Quiroga, porque tenían ya una disputa con los franciscanos por la situación territorial del convento de Sinsunzan. Entonces, para no tener al patrono a San Francisco de Asís, igual como el convento de San Francisco de Asís de Sinsunzan, decide solicitar al Papa el cambio de San Francisco de Asís al Divino Salvador. Y San Francisco, Vasco de Quiroga, ¿a qué orden pertenecía? ¿Cómo se hizo obispo? ¿Cómo lo trajo para acá? Bueno, Vasco de Quiroga no, es algo curioso su parte de su vida, pero no se sabe a qué orden pertenecía, ¿verdad que no, monseñor? Era un dios, era un secular. Sí, porque incluso no tenía las órdenes otorgadas, ¿verdad que no había sido pasado ni diácono ni... Sí. Hablar de Vasco de Quiroga da un tema, pero muy extenso, porque no solamente hay que verlo como, como directamente lo tienen en Pátzcuaro como el protector de los indios, sino que hay todo una mezcolanza detrás del imaginario de Vasco de Quiroga. Él es español, y él primero llega como visitador, como oidor, hacia 1533. Ese visitador se encargaba de dar la visitada directamente a cierto territorio que le encomendaban, pero en las circunstancias de la designación, como lo dijo Monseñor, de Fray Juan de Zumárraga para el otorgamiento de la diócesis de Michoacán. Recordemos que fue a Fray Fuensalida, que se le había otorgado la mitra, pero él desertó, y fue de modo que eligieron a Vasco de Quiroga, que directamente es un ícono un ícono religioso en la zona lacustre del lago de Pátzcuaro. Sí. Yo fui muy preguntón en la escuela, en los colegios donde estuve, ¿verdad? Pero ahora me voy a abstener de preguntar, solamente decirles, ¿verdad?, que con nuestra fraternidad franciscana nos sentimos muy honrados con todos ustedes con su presencia. Agradecerle al licenciado Moisés. Claro que sí, Fran, gracias. La oportunidad de participar de su investigación, de su trabajo. Gracias. Agradecerle mucho. También agradecer sobre todo a la licenciada Rosario Felipe por todo el trabajo que está realizando. Al principio ella me comentaba también, ¿verdad?, que estas pláticas ya estaban programadas un poquito en el centro de octubre anterior. Iban a ser allá en la parroquia y otras iban a ser acá. Y ya como cambiaron al señor cura, ya para la primera, ¿verdad?, se organizaron aquí. Entonces, decirles, ¿verdad?, que
estamos ahí, con gusto, un vasito de refresco, unas galletitas, para seguir platicando sobre la conferencia de licenciado Moisés. Y también otra invitación a los baños, se encuentran aquí atrás, todo aquí en esta plaza de exposición, a la vuelta, y estamos baños por si alguien necesita. Muchas gracias. Ya para terminar, pues agradecerles, Fray Juan, sus atenciones y hacerles dos invitaciones. La primera, bueno, me espero tantito, ¿verdad? Sí. Bueno, la primera, dentro de 15 días, es decir, el viernes 22 a la misma hora, a las 5 de la tarde, tendremos la última ponencia de este ciclo de los 400 años. Viene otro historiador, antropólogo de Acámbaro, y él nos va a hablar de los pueblos de indios aquí que estaban a cargo de los franciscanos. La segunda invitación, pues el 2 de julio ya casi se acerca, es, se dice festividad de Fray José Pérez, de este mártir que aquí están sus restos junto con sus otros dos compañeros. Y una más, ya a partir del 29 de mayo, vamos a empezar con nuestro segundo ciclo de conferencias. Ya de hecho lo vamos a empezar a promocionar a partir de nuestra página del colectivo Huatzindó Salvatierra. Así nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, y va a ser sobre los 100 años de la cristiada aquí en Salvatierra. Entonces, aquí nuestro ya casi historiador que tiene, en este mes termina ya la carrera, también miembro del colectivo Huatzindó Salvatierra, él va a comenzar con este ciclo de conferencias hablando precisamente de Fray José Pérez. Tendremos otro ponente que viene de Guanajuato, otro de Yuriria, y también pues me voy a aventar otra yo también. Alonso nos va a hablar de, ustedes saben, Alonso Montoya, pues que le encanta todo esto de las campanas, y él nos va a hablar del impacto de cómo durante 3 años no se escucharon las campanas por la guerra cristiana. Entonces, en eso va a consistir nuestro ciclo de conferencias. Estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a sacar algunas convocatorias para el público y están enriqueciendo todo esto. El objetivo que nosotros tenemos es de que 2026, 27, 28 y 29 hagamos un ciclo de conferencias relacionado con el tema, y también de exposiciones al respecto. Y pues a ver si no cometo un error, Fray Juan, de adelantarles el proyecto que tenemos. ¿Qué le parece? Fray Juan quiere dejar un legado aquí y pues me pidió que escriba una breve historia de ustedes aquí en Salvatierra. Está en pañales, está por imprimirse, pues también para que la esperen. Haremos obviamente yo creo que alguna presentación para que pues ustedes puedan conocer a rasgos muy generales pues la historia de los franciscanos aquí en Salvatierra. Pues muchas gracias, gracias Fray Juan, y entonces dentro de 15 días aquí nos vemos a la misma hora y en el mismo lugar. Muchas gracias.